Ah, esta es muy fácil. Hogwarts seguro que es igual en todas las lenguas. No. En francés es Poudlard. ¿Por qué? Hola, buenas tardes. ¿Sabías que el vocabulario de Harry Potter no es el mismo en todas las lenguas? Voldemort. 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 Vale, hasta aquí todo bien. Pero Voldemort en inglés viene del anagrama de Tom Marvolo Riddle. Y en español se cambió a Tom Sorbolo Riddle para que funcionara el Soy Lord Voldemort. No, es igual. Tom Marvolo Riddle. O Riddle. Me parece que el portugués no nos va a dar mucho juego. Lo que pasa es que en Portugal las pelis no son dobladas. O sea, yo capaz la primera, la segunda las vi dobladas porque era muy niño, pero las últimas las vi todas en inglés. Entonces ya no me acuerdo bien de cómo las pronuncian los nombres en portugués, ¿entendés? Así que yo creo que el acento más portugués que puedo hacer es como Tom Marvolo Riddle. O Riddle. Políglota. Así. Anda a la mierda. Tom Elvis Jedusor. ¿Elvis? Elvis. ¿Qué? Para escribir Je suis Voldemort. E c'è anche una cosa interessante. Me parece increíble que Lisa y tú tengáis que hablar en italiano. La verdad es que es una vergüenza que no hables nada de francés y tengas otro canal de YouTube en el que haya una persona que está hablando en francés. Es que me parece una falta de respeto. Mira, ¿sabes qué? Que voy a aprender francés. Me comprometo con todos vosotros ahora mismo a aprender francés en 2 meses con el sprint de Lingoda. Uy, entonces, este vídeo ha sido patrocinado por Lingoda. Os cuento más sobre el sprint de Lingoda al final del vídeo. Elisa, ¿cuál es la cosa súper interesante con el nombre de Voldemort? Jedusor è un po' come jeu du sort en francés e significa juego de la suerte. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y en italiano? Tom Orvoloson Riddle, porque el anagrama de Tom Marvolo Riddle es I am Lord Voldemort y en italiano es Io sono Lord Voldemort. ¿Qué pasa con Severus Snape? En español se ha mantenido igual. Severus Snape. Severus Rogue. ¿Por qué? Porque Rogue en francés significa arrogante. ¿Y en italiano? Severus Piton, porque Snape es como Snake y Piton se parece a Pitone, una serpiente. En mi no tan humilde opinión, como diría Dumbledore, la traducción del italiano es una mierda. No es muy acertada. Es verdad que Snape suena a snake, serpiente en inglés, y que Snape es de Slytherin, cuyo animal es una serpiente. Pero es que obviamente no han visto mi vídeo en el que explico la etimología de los nombres de Harry Potter, porque ahí ya he dicho que Snape es una palabra dialectal en inglés que significa ser duro, regañar. ¿Y Albus Dumbledore? Albus Dumbledore. Albus Dumbledore. Silente. Albus Dumbledore. Sí. Albus silente. Sí, yo leí que esta es la traducción que menos le gustó a la Rowling. La Rowling, como si fuera una amiga de toda la vida. Porque silente no tiene nada que ver. Al parecer Dumbledore es como... se parece a Bumblebee. Bumblebee en español es abejorro. Entonces algo que tiene mucho... ¿cómo se dice? Ruido. Sí, hace mucho ruido. Y silente es lo contrario. Que no hace ruido, que es como silencioso, silente en latín. Gryffindor. Gryffindor. Gryffondor. Si scrive con un O, ¿Por qué? perché si dice Griffon. Ya me estoy arrepintiendo de querer estudiar francés. Grifondoro. ¿Por qué? Porque grifone es grifo. ¿Y qué es un grifo? Es un animal mitológico. ¿No es algo para beber agua? También. ¿Y por qué Doro? Porque... ¿Por Dorotea? No, porque Doro es de oro. Claro, hombre, Ah. macho. Macho. Pero si viene grifo del griego, Doro en griego significa regalo, no oro. Bueno, esto ha sido un chiste. Malo. La primera parte viene de Griffin, del griego gryps, grupos, que significa grifo. Pero un momento, ¿grifo de animal mitológico o grifo de objeto por el que sale agua? Bueno, Dorotea, es que las dos palabras tienen el mismo origen. Un grifo se llama así
por el animal mitológico. Parece que antiguamente en las fuentes se colocaban esculturas de este animal mitológico para que de su boca saliera el agua. Y con el tiempo se le acabó llamando grifo concretamente al caño por el que salía agua. Y por otro lado, dor viene del francés d'or y no del griego doro, que por cierto forma parte del nombre Dorotea, que significa regalo de Dios. D'or, como ha dicho Davide, significa de oro. Y por eso el animal de Gryffindor es un león. Amarillo, pero es un león, no un grifo. ¿Y por qué no es un grifo? Pues no lo sé. El animal de Ravenclaw, por ejemplo, también es un águila y no un cuervo, aunque de esto hablaremos ahora. Hay una teoría que dice que es porque el patronus de Godric Gryffindor era un león. La siguiente es Hufflepuff. En inglés parece que está formada por los verbos huff, jadear, y puff, resoplar, porque los de esta casa trabajan muy duro. Pero seguro que en portugués es diferente. Hufflepuff. La verdad es que yo digo Hufflepuff por acostumbrarme al inglés, pero con acento más portugués, Hufflepuff. Qué pedante eres con lo del inglés. ¿Y en italiano? Tasso rosso, ¿Por qué? porque tasso es tejón, que es el animal de Hufflepuff. ¿Y de qué color es? Rojo, ¿Y en italiano es? rosso, Entonces, es lo mismo. muy bien. ¿Qué es rojo? Pues no es rojo. El tejón es negro y el color de la casa es el amarillo. ¿Y por qué han hecho esa traducción? Nadie lo sabe. ¿Y en francés? Pouf souffle. ¿Por qué? Perché è un po'... Porque la gente de Hufflepuff es una gente muy... Sì. En realidad es igual que en inglés. ¿Y Ravenclaw? Ravenclaw. Corvo nero. Uy, ¿por qué? Corvo es un pájaro, Un cuervo. un cuervo, y nero es negro. Serre d'aigle. ¿Por qué? Porque un águila en francés es aigle, un claw, Garra. una garra es un cerf. En realidad tiene mucho sentido. En inglés es literalmente garra de cuervo. Pero ¿cuál es el animal de la casa? ¿Un cuervo o un águila? Pues un águila. Como os he dicho antes, hay una teoría que dice que la razón de que sea un águila y no un cuervo es que el águila era el patronus de Rowena Ravenclaw. ¿Y Slytherin? Slytherin. Serpe verde, ¿Por qué? porque serpe es como serpente, o sea, ese animal, verde, pues, como en español se entiende, ¿no? El color, ¿no? El color. Serpentard. ¿Por qué? Porque un serpent en francés es un serpiente. ¿Y en inglés? Pues parece que esta palabra viene del inglés slither, que significa deslizar, tal y como hace, por cierto, una serpiente, animal de la casa Slytherin. Y por último... esta es muy fácil. Hogwarts seguro que es igual en todas las lenguas. Hogwarts. Nosotros tampoco traducimos, decimos Hogwarts. No. En francés es poudlard. ¿Por qué? Un pou es un animal muy pequeño que hay en la cabeza cuando es un poco... Piojo. Piojo, sí. El lard es como bacon. Hogwarts está formada por dos palabras en inglés, hog y warts, es decir, cerdo y verruga. Como te he dicho antes, Dorotea, el 11 de febrero empiezo a estudiar francés. Voy a hacer el sprint de Lingoda porque estoy harta de que me hagáis bullying con mi francés. ¿Pero Lingoda qué es? ¿Una app? A ver, Lingoda es una escuela online que ofrece clases a grupos reducidos de máximo 5 personas o incluso clases privadas, y todo esto con profesores certificados. Hasta el 1 de febrero te puedes inscribir en un desafío. ¿Por qué es un desafío? Pues porque te retan a hacer 2 meses de clases. Y aquí está lo guay para las personas tacañas y competitivas como yo. Se pueden hacer 2 desafíos. Con uno, el curso te puede salir gratis. Y con el otro al 50%. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente no faltar a ninguna clase. El Super Sprint, sí, separado, pero sin tilde, porque es en inglés, son 60 clases de 60 minutos en 60 días. Y por otro lado, el Sprint son 30 clases de 60 minutos también y también en 60 días. Te puedes organizar el horario como tú quieras, cualquier día de la semana a cualquier hora. Por lo que he visto en los precios de otras ediciones, cuesta lo mismo que una academia normal, pero gracias a estos desafíos te puede salir mucho más barato. Además, si ponéis el código ELENA2022
o entráis con mi link, que os dejo en la descripción, os hacen un descuento de 20 euros o 25 dólares. Yo voy a hacer el sprint porque no me gusta tanto el francés. ¡Que no! Básicamente porque no tengo tanto tiempo. Pero estaría genial que vosotros también hicierais alguno de estos desafíos. Quizás hasta podría conoceros en alguna clase si hacéis el de francés. Yo voy a hacer el A1. Ya sé que os he dicho siempre que tengo un C2, pero era mentira. Hasta luego.